sentido del humor es un tema que puede parecer trivial a primera vista, sin embargo, se está viendo en los últimos años, en las últimas décadas de investigación científica en psicología, que tiene muchísimos beneficios, muchísimos efectos y no es solo lo que se suele decir de que sea más o menos bueno para la salud, ¿no? Que desde luego tiene algunos efectos, aunque a veces también se exagera mucho este tema, pero desde luego para la salud mental el sentido del humor es fundamental, ¿no? O sea, es una de esas capacidades que tiene el ser humano, que menos mal que la tenemos, porque nos permite superar situaciones difíciles, frustraciones. Me parece un tema muy interesante que abordar con el tema de la discapacidad, porque evidentemente la discapacidad por su naturaleza, por su definición, es algo que nos impide, algo que nos... que requiere de alguna manera que superemos algo, ¿no? Aunque sea psicológicamente, que a veces es casi lo más difícil, ¿no? Esa barrera que existe entre una persona que tiene una discapacidad, sobre todo si es muy visible y evidente, y los demás, ¿no? Las personas que a lo mejor en un primer momento a veces es la peor discapacidad, es la barrera que se crea, ¿no? El muro social, ¿no? Entonces muchas veces el humor nos ayuda a saltar eso. Es algo que no se ve, que está a veces escondido, la gente no lo quiere ver, crea como ciertos problemas que son realmente pues, temas sociales y de prejuicios y de falta de entendimiento. Al final la discapacidad es algo que todos tenemos de alguna manera o vamos a tener, ¿no? Según cómo lo mires, ¿no? O sea, que yo, por ejemplo, que soy muy despistado, pues tengo esa discapacidad, o sea, que cada uno tiene las suyas, ¿no? Y por eso me parece muy importante que se hagan iniciativas donde por un lado se da oportunidad para personas con ciertas discapacidades para trabajar y además de una manera igual, ¿no? con personas que pueden tener o no tener estas o otras discapacidades. Y además de cara al público para romper esas barreras que existen, ¿no? Con lo cual, para mí, el arte, de la misma manera que el sentido del humor, son formas de saltar, ¿no? De saltar a veces oníricamente también, de una forma simbólica, de una forma... a veces dice, no, lo simbólico como algo que no importa mucho, pero lo simbólico es muy importante, ¿no? Entonces, y lo digo como antropólogo, ¿no? Los símbolos son fundamentales. Entonces, me parece muy importante que existan este tipo de iniciativas, ¿no? Para acercar a las personas de toda condición.